Turborreactores. Es el tipo más antiguo de los motores de reacción de uso general. Los turborreactores son eficientes a velocidades supersónicas. Es por ello que la mayoría de los aviones modernos usan en su lugar motores turbofán a velocidades altas, que consumen menos combustible y son más silenciosos. Entonces vamos a empezar con el turborreactor de flujo único. Podemos observar en pantalla la sección fría por donde va a entrar el aire y la sección caliente por donde va a ser expulsado ese aire. También vamos a ver los elementos básicos de un turborreactor de flujo único. Vemos ahí la admisión, también puede ser llamado conducto de admisión o difusor, el compresor, vemos ahí la cámara de combustión, podemos observar aquí las dos bujías y el eje, este eje que está unido tanto con el compresor y con la turbina. Ahí apreciamos en pantalla la turbina y finalmente la tobera de escape por donde van a salir el aire. Entonces observamos en pantalla la imagen de un turborreactor de flujo único. Observamos ahí el difusor. El aire que incide en la entrada del motor se comprime debido a su velocidad y también por la forma divergente del difusor. Y a través del conducto de admisión del motor, el flujo de aire pasa al compresor. Ahí lo podemos observar en pantalla. Para la fase del compresor se usan compresores axiales que van a comprimir grandes volúmenes de aire. Entonces, hay que recordar que el compresor es movido mediante ejes internos por la turbina, que eleva considerablemente la presión del aire que había entrado en él. Aquí podemos observar este eje interno que está conectado tanto con el compresor y con la turbina. Entonces, una vez comprimido el aire, se introduce en las cámaras de combustión, donde el combustible es quemado de forma continua. El aire a alta presión y también a alta temperatura es llevado a la turbina. Ahí vemos la turbina, donde se expande parcialmente para obtener la energía que permite mover al compresor. Entonces ya después el aire pasa por una tobera, ¿no?, en la que es acelerado hasta la velocidad de salida, pues. Entonces vamos a hablar un poquito más acerca de la turbina. Estamos viendo en pantalla la vista en corte de un General Electric J85, que es un turborreactor de flujo axial diseñado en los años 1950. Entonces ahí estamos apreciando la sección de la turbina. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla. A veces uno piensa que la turbina es parte del motor que se ve en adelante, el que está dando vueltas, pero ese es un fan, un gran ventilador, que ya se va a explicar más adelante. Entonces, para que me puedan entender la parte de la turbina, no sé si habrán oído hablar de las centrales hidroeléctricas. El agua cae sobre una turbina y la hace girar produciendo un trabajo. O sea, produce energía cinética y mediante un generador la transforma en energía eléctrica y de esa manera se consigue la electricidad. O quizás de las centrales eólicas, ¿no?, donde el aire mueve una hélice, una turbina, que va a generar un trabajo. Entonces, cuando el aire atraviesa la turbina, la mueve como si fuera un molino y la turbina está conectada mediante un eje compresor. Entonces, ahí podemos observar ese eje. El eje está unido tanto con el compresor como con la turbina. Entonces, está conectada con ese eje. Entonces, además de eso, también está conectada con un generador eléctrico. Entonces, cuando la turbina gira, va a mover el compresor y va a generar electricidad. Entonces, aquí podemos observar que entre el compresor que vemos en pantalla tiene los mismos álabes que aquí también en la turbina, como pueden observar. Y es que ambos están formados por discos con álabes que van girando. Los que giran son los rotores y los que están quietos, pues los estatores. Entonces, hay un gran parecido entre el compresor y la turbina, pero la diferencia con respecto al compresor es que el estator va antes del rotor y sirve para exactamente lo contrario que en el compresor. En el estator se transforma la presión en energía cinética y el rotor es movido por el aire desarrollando trabajo.
Entonces de esa manera la turbina va a girar al eje, permitiendo que el compresor nuevamente siga girando y succionando aire, y de esa manera se repite el ciclo. Vamos a ver la diferencia entre un turborreactor de flujo único y un turbofan. Entonces, ahí estamos apreciando en pantalla un turborreactor de flujo único. Entonces, la principal diferencia es que en el turborreactor de flujo único no va a presentar un fan. Un fan es un gran ventilador, entonces simplemente el aire va a entrar y directamente pasa al compresor que vemos aquí en pantalla. Directamente entra el compresor y del compresor pasa a la cámara de combustión. Aquí vemos las dos bujías y aquí vemos el eje. Este eje que está unido tanto en el compresor como en la turbina. Entonces, después de la cámara de combustión pasa a la turbina. Aquí vemos los álabes de la turbina y finalmente a la tobera. Aquí también apreciamos la imagen del mismo motor. Aquí apreciamos que el aire entra directamente aquí, directamente al compresor, a los álabes del compresor, pasa a la cámara de combustión, vemos el eje conectado entre el compresor y la turbina, aquí vemos los álabes de la turbina y finalmente la tobera. Entonces, un turbofan aquí llevaría antes del compresor un gran ventilador, pero no lo lleva. Esa es la principal diferencia, que aquí en un turborreactor simplemente el aire entra directamente al compresor. Espero que esa parte me hayan entendido. Entonces ahora hablaremos de los turbofan, que se caracterizan por disponer de un ventilador en la parte frontal del motor. Ahí podemos observar en pantalla. Aquí apreciamos en pantalla aquí el número 2. Este es el gran ventilador. Este es el llamado fan. Entonces fan en inglés es ventilador. Esta es la principal diferencia entre un turborreactor de flujo único y un turbofan. Entonces aquí vemos el fan, el número 3 y el número 4. Todo esto es el compresor. El número 5 vendría a ser la cámara de combustión, 6 y 7 vendría a ser la turbina y finalmente 8 la tobera. Estos discos que ven aquí son los álabes. Vemos aquí los álabes que son más grandes aquí al inicio que en el final. Eso es para ir aumentando la presión, ¿no? Entonces, aquí observamos un turbofan. Y el fan, este que ven aquí, este gran ventilador, es el que acelera la entrada de aire en el motor y mejora la propulsión. Entonces, el aire entrante se divide en dos caminos. El flujo de aire primario, que es este flujo de acá que va a entrar, y el flujo de aire secundario, que es el que va a ir por acá. No sé si pueden observar estas flechitas que van por aquí por los costados. Ese va a ser el flujo secundario, y el flujo primario sería el flujo que ya hemos visto anteriormente en el turborreactor de flujo único, ¿no? Es el que sigue el mismo recorrido. Entonces el turbofan va a tener dos tipos de flujo: el flujo de aire primario y el flujo de aire secundario. Entonces, vamos a ver los índices de derivación. Tenemos el turbofan de bajo índice de derivación. Fue el primero en desarrollarse y fue ampliamente utilizado en la aviación civil hasta que se sustituyó por los de alta derivación. Ahí vemos en pantalla un General Electric F-110, que es un ejemplo de turbofan de bajo índice de derivación, que ha sido usado en aviones de combate. O sea, es decir que en la actualidad se utilizan principalmente en aviación militar. Como podemos observar, ya desde que vemos la imagen apreciamos que es un turbofan. ¿Por qué? Por el gran ventilador que podemos apreciar en pantalla. Entonces la diferencia con el antiguo dibujo es que aquí está todo uno solo. El fan es parte de todo el motor. Entonces quiere decir que solamente tiene un flujo de aire, que sería el primario, no tiene flujo de aire secundario. Es por eso que es mayormente utilizado en aviación militar, ¿no? Ahora veremos turbofan de alto índice de derivación. Estos motores representan una generación más moderna, especialmente usados en aeronaves civiles. O sea, es decir que es más utilizado en aviones comerciales. Ahí podemos apreciar en pantalla.
ya que disminuyen el ruido, la contaminación, el consumo específico de combustible y aumentan el rendimiento. Entonces claramente se ve en pantalla la diferencia entre un turbofan de alto índice y de bajo índice. Aquí principalmente se ve el gran fan que podemos observar aquí, ¿no? Entonces, la diferencia entre el turbofan de alto índice es que va a haber un gran fan que va a permitir que el flujo primario penetre el núcleo del motor. Compresores, turbinas, cámara de combustión, y el flujo secundario deriva a un conducto anular exterior, el que vemos por acá. Y está concéntrico con el núcleo. Entonces, este tipo de turbofanes tienen varias ventajas, ¿no? Como lo había mencionado, es que consumen menos combustible, por ende es más económico, producen menos contaminación y reducen el ruido ambiental. Entonces, como comentábamos de este tipo de turbofan, este gran ventilador es lo que permite la mayor parte del empuje. Alrededor de un 80% proviene del gran ventilador que vemos aquí, ya que pues su función es básicamente propulsiva, y el restante pues ya sería 20% de la fuerza impulsora que proviene de los gases de escape de aquí de la tobera, ¿no? Entonces, aquí en pantalla estamos viendo un turbofan General Electric CF6, que es un turbofan de alto índice de derivación y usado en aviones comerciales, ¿no? Aquí vemos en pantalla una imagen de un turbofan de alto índice de derivación. ¿Por qué? Pues vemos aquí que tiene el flujo de aire primario por acá y el flujo de aire secundario por acá. Aquí apreciamos el gran ventilador que podemos ver acá. Entonces, como habíamos comentado, todo esto era el compresor. Esto no es parte del ventilador, simplemente todo esto es el fan. Todo esto es el compresor. Entonces tenemos el compresor de baja presión, el compresor de alta presión. Y aquí también observamos aquí el eje de baja presión, de alta presión, y lo mismo, aquí vemos la turbina, tanto de alta presión y de baja presión. La turbina y el compresor, como habíamos comentado, están conectados mediante un eje, y ambos tienen álabes, que como podemos observar aquí son más grandes y aquí son más pequeños. Entonces claramente se observa lo grande que son, ¿no?, los álabes en comparación con los últimos, ¿no? Y esto es para ir generando más presión antes de la cámara de combustión. Lo mismo para las turbinas, que como pueden observar tienen álabes menores, de menor a mayor. Entonces, como ya lo habíamos comentado antes, sirve para exactamente lo contrario que el compresor. En este estator se transforma la presión en energía cinética y el rotor es movido por el aire, desarrollando trabajo. Entonces, pero lo que sí tienen en común estos dos es que son álabes. Estos tipos de álabes tienen cierto grado de libertad, o sea, no están totalmente rígidos, sino que tienen un grado de libertad para poder soportar las fuerzas centrífugas. Entonces ya aquí vemos la turbina y finalmente aquí ya vemos la tobera, pues donde va a ser expulsado el aire. Aquí vemos, vamos a ver la diferencia entre un turbofan y un turborreactor, que creo que ya ha quedado claro. El turbofan es cuando directamente el aire entra directamente al compresor y hace el mismo recorrido, y el turbofan es cuando ya lleva un gran ventilador gigante que vemos acá. Entonces aquí vemos un turbofan de alto índice de derivación. Entonces aquí apreciamos el fan, el gran ventilador por donde va a entrar el aire. Vemos ahí el compresor, todo esto es el compresor. Vemos ahí los álabes de mayor tamaño a menos tamaño para ir generando más presión antes de la cámara de combustión. Ahí podemos observar la cámara de combustión. Ahí también vemos el eje, este eje que une tanto el compresor como la turbina. Ahí vemos la turbina, también lo mismo, de álabes de menor tamaño a mayor tamaño, y recordando que esos álabes no son rígidos, sino tienen cierto grado de libertad. Ahí vemos la tobera por donde van a salir los aires expulsados, ¿no? Aquí vamos a ver el conducto de flujo primario, que es por donde va a entrar pues el aire, ¿no?
El conducto de flujo primario también lo va a tener un turborreactor. Entonces, el turbofán ya se diferencia, ¿por qué? Porque no solamente va a ser expulsado el aire por acá, sino por los costados. Y ese aire expulsado por los costados debido al fan, a este gran fan, se va a llamar conducto de flujo secundario. Entonces, por aquí va a salir el flujo de aire primario y por acá el flujo de aire secundario. Esto es lo que va a permitir que haya menos ruido, que haya menos contaminación. Entonces, menos gasto de combustible. Debido a ese motivo es que este tipo de motores es preferido en la aviación comercial. Por eso es bastante requerido este motor. Entonces, esa es la principal diferencia entre un turbofán y un turborreactor. Bueno, y hasta aquí ha sido el vídeo. Espero que les haya gustado, que haya sido informativo. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like y compartir. Nos vemos en el siguiente vídeo.